la predicación un nuevo nacimiento. En las iglesias actuales, como les decía, muchas veces se invita desde el púlpito y el pastor predica un mensaje evangelístico muy potente y él dice: para nacer de nuevo lo único que tienes que hacer es levantar tu mano y venir adelante para hacer una oración. O te dicen: nosotros vamos a enseñarte los 3 pasos que tú requieres para nacer de nuevo. O te dicen también: mira, hay 4 o 5 pasos que tú debes hacer para nacer de nuevo. Todo eso yo creo que lo han escuchado alguna vez. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Qué pasos debo dar para nacer de nuevo? Es algo muy común en muchas iglesias el día de hoy. Hay predicaciones, hay seminarios, hay conferencias de cómo nacer de nuevo. Vamos a ver lo que enseña la Escritura. Vamos a comenzar el contexto de Juan 2, del 23 en adelante. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Padre Santo, voy delante de su presencia una vez más, Señor. Me humillo ante ti, Padre amado. Te ruego que en este momento tú seas preparando mi corazón, mi mente, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de la predicación. Guarda, Señor, que mis palabras queden conmigo y que tu palabra sea expuesta, Señor. Padre Santo, vamos con temor y temblor delante de ti. Abrimos esta palabra con reverencia, porque sabemos, Señor, que viene de ti y es tuya. Guíame, Señor, y te ruego, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, que muera en los que están acá, que son hijos de Dios, le haga escuchar, Señor, tu palabra. Y sé que lo harás, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El nuevo nacimiento, entonces, el primer punto que vamos a ver es: Jesús conoce a los hombres. Partimos del capítulo 2, al final del 23 en adelante, y dice: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús por su parte no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Estaba en Jerusalén y muchos decían: oye, sabemos que este viene de Dios porque mira las señales que él hace. Sabemos que él viene de Dios. Y hablaban públicamente y lo reconocían. Pero Jesús no se fiaba de ninguno. ¿Por qué? Porque Jesús conoce a los hombres. Tú no necesitabas ir a Jesús con lisonjas, con palabras bonitas, pegándole en la espalda y diciéndole: Jesús, sí, qué bueno eres. Cuando en tu corazón decía: ojalá que te maten pronto. Tu boca hablaba algo, tu corazón hablaba algo diferente. Jesús oía el corazón, no oía la boca. Por lo tanto, Jesús conoce a los hombres. Y es precisamente en ese contexto donde entra Nicodemo.
¿Por qué es necesario el contexto? Porque Nicodemo viene siendo exactamente lo mismo. Maestro, sabemos que provienes de Dios. Pero fíjate un poco, cuando entra Nicodemo, dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si te fijas en el texto, Nicodemo no entra haciéndole preguntas a Jesús. No dice, maestro, ¿cómo debo nacer de nuevo? ¿Cómo debo ser salvo? Nicodemo nunca hace eso. Ni siquiera Nicodemo hace una pregunta. Nicodemo solamente entra delante de Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es un fariseo, pero no solamente un fariseo, es un fariseo prominente. Dentro del escalafón de los maestros, Nicodemo está bien arriba, no es cualquiera. Y así entra delante de Jesús. Fíjense, ¿él qué estaba haciendo? Él era uno que guardaba la autoridad, el que enseñaba al pueblo, era uno que la gente lo veía y le decía, oh maestro, y le rendían tributo y le rendían culto, sin duda, a Nicodemo, porque era lo que se hacía con los rabinos. Pero aún así este Nicodemo viene de noche y se presta delante de Jesús y le dice, Señor, sabemos que eres de Dios por las cosas que haces. Pero sabes que Jesús no escucha sus palabras, Jesús sabe qué hay en su corazón. Y sabe que es uno hipócrita, sabe que es así. Él le ha enseñado a muchos, pero viene ahí a buscarlo. ¿Por qué sabe esto? Porque viene en oculto. No lo hace a la luz del día. Entonces, amados, cuando el fariseo viene a esto, lo que sí podemos entender y lo que es lo hable de Nicodemo es que hay una duda en su corazón. Él piensa, todo lo he enseñado, tengo posiciones muy altas, guardo la ley, doy el diezmo de todo, pero no tengo certeza en mi corazón de ser salvo. Él tenía una duda muy grande en su corazón. Y esa duda lo hizo ir a Jesús. Fue hipócrita, lo hizo de noche, sí, pero aún así podían verlo. Él iba a pagar un precio, o podía pagar un precio, pero lo hizo. La analogía del nacimiento. Sigue Juan 3:4, dice, Jesús le respondió y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra vez, Jesús está respondiendo una pregunta que había en el corazón de Nicodemo, pero que no había evidenciado Nicodemo. Jesús viene y le reconoce como maestro y le hace honores, pero no le da una pregunta y Jesús lo ve en su corazón, escucha su corazón, no su boca, y Jesús le responde, porque dice la Escritura, respondió Jesús y dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser que un hombre siendo ya viejo pueda entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús le dice, en verdad. En la tradición judía, cuando alguien repite algo es para darle énfasis. Nosotros en español gritamos o subimos el tono para decir, escúchame. Acá era, en verdad, una repetición para decir, esto es muy importante, esto es verdadero, presta atención. En verdad, debes nacer de nuevo. Y este debes nacer no es un deber de, oye, Víctor, ¿sabes qué? Debes hacer esto. O cuando Katy te dice, Víctor, debes sacar la basura algún día. No es una cosa que tú tengas que, en tu propia potestad, no es algo que tú puedas hacer. Es un deber que viene fuera de ti. No es un deber interno, no es algo que tú puedas hacer, es algo que debe hacerse, pero que no tiene que ver contigo. Esto debe hacerse. Entonces dice, este debe no es algo que está en la potestad interna del individuo, sino que debe pasarnos. Esto viene de lo externo. No tenemos la capacidad de hacerlo nosotros, sino que debe venir de Dios. Acá hay muchas interpretaciones diferentes de qué pasó por la mente de Nicodemo cuando escuchó esto, si entendió o no entendió, si un fariseo, y específicamente un rabino, toda su vida de enseñanza la ha enseñado a través de analogías. Un rabino siempre usa las analogías para dar a entender su mensaje. Cuando el pueblo se juntaba en la sinagoga, cuando interpretaba la ley, el rabino usaba las diferentes formas para interpretar y usaba analogías. Con eso el pueblo entendía.
lo que el rabino enseñaba. Cuando acá dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Muchos dicen, Nicodemo no entendió lo que Jesús quiso decirle. No, Nicodemo entendió, y entendió muy bien lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús le estaba dando una analogía, como él mismo tantas veces había hecho. Nicodemo entendió. Lo que Nicodemo estaba haciendo es una pregunta retórica para decir, ¿acaso Jesús me dices que no puedo hacer nada? Eso es un corazón jactancioso. Pensemos un poco en el fariseo. El fariseo había estudiado en las mejores escuelas, había seguido toda la ley, había escalado posiciones, guardaba la ley a la vista de los hombres, era apreciado de muchos. Él siente que en su corazón él puede hacer algo. Dice, no, pero si yo soy un fariseo, yo he hecho esto, yo puedo hacer algo. Pero sabes que Jesús, él lo primero que hace, lo parte en dos. Y le dice, mira, fariseo hipócrita, jactancioso, orgulloso, que andan mostrándote al pueblo. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer para ser salvo o nacer de nuevo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer o puedes hacer? Nada. Imagínense al fariseo. Mira, testigo de Jehová, ¿sabes lo que tú tienes que hacer para ser salvo? Nada, tú no puedes hacer nada. Oye, católico, ¿sabes lo que tú tienes que hacer para ser salvo? Nada, no puedes hacer nada. Evangélico arminiano, ¿sabes lo que tienes que hacer para ser salvo? Sí, yo tengo que tomar mi decisión por Cristo. No, nada. Lo que hace Jesús aquí es botar inmediatamente todo el sistema legalista, todo el sistema fariseo, todo lo que había en la convención de su mente. Dios lo usa y lo quiebra aquí. Jesús lo quiebra. Nicodemo pregunta, en una respuesta retórica a la analogía, porque él entendió perfectamente, ¿qué puedes hacer? Nada. Entonces, un corazón jactancioso, altivo, una vida orgullosa, una apariencia falsa cayendo en 1000 pedazos delante de Jesús. ¿Me estás diciendo que un fariseo conocedor y cumplidor de la ley no puede hacer nada para ser salvo? Correcto, Nicodemo, lo has entendido. Vamos a entrar a un punto que es regeneración, y aquí es donde queda la escoba en muchos lados. Vamos a tenérselo muy ordenado, es el punto más amplio que vamos a trabajar hoy día, porque aquí está la explicación de Jesús a Nicodemo del por qué él no puede hacer nada. Dice la palabra de Dios, dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Lo que Jesús está haciendo acá, Jesús sabe que está hablando con un maestro de la ley, sabe que está hablando con un conocedor de la ley y empieza a ampliarle la ley que él conoce. Por lo tanto, Jesús comienza a citarle en su mente, en su corazón, las profecías que él ya conocía, puesto que Nicodemo las sabía y no debía sorprenderse de lo que Jesús le estaba diciendo. Nacer de agua y espíritu es el nuevo pacto profetizado en Jeremías. Acompáñenme, amados, a Jeremías 31, del 31 al 33. Entonces, cuando Jesús empieza a hablar, Nicodemo empieza a tener esos flashes. Viene la palabra de Dios que él había aprendido en las mejores escuelas y viene sobre su mente. Ahora recién está empezando a comprender lo que muchas veces leyó y no entendió. Dice la palabra del Señor, he aquí, vienen días, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh, porque este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones los escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí ya había una postura al nuevo pacto. El pacto principal, o el macro pacto, o el pacto inicial es el que Dios hace con Abraham. No confundir. El pacto que envuelve a todos es el pacto que Dios hace con Abraham.
El antiguo pacto es el que Dios hace con Moisés en el monte cuando saca a Israel de la esclavitud. Ese es el antiguo pacto, cuando Dios trae las tablas de la ley y le dice, ustedes van a vivir por la ley de esta forma y de esta forma. Ese es el antiguo pacto. ¿Lo conocía Nicodemo? Lo conocía Nicodemo. ¿Sabía esta estructura? La sabía. Ahora, lo que Jesús hace y le empieza a mostrar es, recuerda Nicodemo, que esto estaba escrito. Y le muestra que el nuevo pacto venía. El nuevo pacto también lo había citado la pluma del profeta Ezequiel. Por favor, si pueden acompañarme a Ezequiel 36, del 22 al 27. Ezequiel 36, del 22 al 27. Volvamos otra vez a la escena. Nicodemo, golpeado, destruido, está tratando de armarse nuevamente pedazo tras pedazo después de la declaración de Jesús para tratar de mantenerse en pie. Yo soy un maestro de Israel, no pueden venir y votarme así. Jesús empieza a decirle, ¿sabes qué? Tú todo esto lo conoces. Le citó Jeremías, ahora, yo digo le citó, no textualmente, pero sin duda, si tú vas al corazón del fariseo, él va a empezar a entender y va a ver esto. Ezequiel 36, del 22 al 27 dice lo siguiente: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. No es por ustedes, es por mi nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahweh, declara el Señor, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y os daré y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que cumpláis cuidadoso mis ordenanzas. Esto es lo que cita el profeta Ezequiel, pero hay un problema aquí con respecto a nuestro idioma español, porque nuestro idioma español implícitamente pone el pronombre que corresponde, no repite el yo o el tú o el él hará o el ustedes, pero si lo leo de nuevo y uso el pronombre, escuchen la diferencia. Dios hablando. Entonces, yo os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, yo os daré un corazón nuevo y yo pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y yo os daré un corazón de carne. Yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. No sé si lograron captar la diferencia. Hay una diferencia grande. ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo y para ser salvo? Nada que tenga que ver contigo, Nicodemo. Solo Dios puede hacer algo ahí. No tiene nada que ver contigo. Esto también lo podemos ver perfectamente armonizado en el cumplimiento del nuevo pacto. Tito 3, 4 y 5. Ya que tenemos un Tito entre nosotros, voy a pedirle a Tito que pueda leer Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Pablo está diciendo acá, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, ¿por medio de qué? Del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. ¿Qué cosa? Regenerar. ¿Qué es regenerar? Cuando tú dices, yo generé esto, ¿no es cierto? Yo creé esto. Eso es generar.
Regeneración es regeneración o recreación, volver a crear. Eso es la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Te regenera y te hace nuevo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor, cuando tú estás muerto en tus delitos y pecados, voy a decir algo que dice Paul Watcher, sé que para Dios no hay nada difícil de hacer, pero si tú lo piensas un poquito, es más difícil un nuevo nacimiento para Dios que toda la creación del mundo. Porque cuando Dios creó todo ex nihilo, no existía nada y Dios dijo y se hizo. En el nuevo nacimiento es un paso más, porque ya hay algo creado y está corrupto y está muerto y está sucio y es asqueroso y es vil. Y lo que tiene que hacer es ir, tomar esa suciedad y recrearla para hacerla nueva. No hay pasaje más claro para reafirmar la interpretación de la ley que Jesús hace a Nicodemo que este pasaje escrito por Jacobo, el hermano sanguíneo del Señor en Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, no os engañéis. Escuchen esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer con la palabra para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Y pregunto, ¿qué tienes que hacer tú en esto entonces? Nada. Él de su voluntad nos hizo nacer, desciende de los altos por su voluntad. ¿Qué tienes que ver tú en esto? Nada. ¿Entiendes un poco lo que está pasando en la mente de fariseo, de Nicodemo ahí? Siempre recuerdo que estamos aquí Jesús, aquí está Nicodemo. Jesús está evidenciando un poco toda la Escritura para que él pueda entender. Oh, amado Nicodemo, imaginan a Jesús. Oh, amado Nicodemo, ¿cuál fue? Dime, por favor, tu contribución, siquiera tu nacimiento humano. Gonzalo, ¿qué decisión tuviste que tomar para nacer a esta vida? Ninguna. Nada. La decisión no la tomabas tú, la decisión en cierta forma la tomaba Víctor y Mila. Ok, nos amamos, vamos a hacer un bebé. Ahí está. ¿Qué le preguntaron a Gonzalo? Nada. ¿Qué hicieron? Gonzalo, ven. Eso lo manda el Señor. Precisamente es eso exactamente. Como así tú no tienes nada que ver en tu nacimiento a este mundo, tampoco, incluso menos tienes que ver con tu nacimiento al otro mundo. No está en tu potestad. No tiene que ver contigo, Nicodemo. Tus padres te concibieron, fuiste gestado por 9 meses en el vientre de tu madre y luego naciste. ¿Qué parte tuviste tú en todo esto, Nicodemo? Ninguna. Y eso es exactamente lo mismo que nos referencia Juan 1, 12 y 13, en el cual se cita muy a menudo solo el versículo 12. Dice: porque a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Viste? Ahí está escrito. Dice que a todos los que le recibieron. Entonces, si yo recibo a Jesús, entonces yo nazco de nuevo. Está escrito, ¿no? ¿Lo viste ahí? Lo viste ahí. Amado, eso no tiene nada que ver. La Escritura nos está mostrando eso. Eso es el efecto de una causa. Que tú nazcas de nuevo, que tú recibas a Jesús, y recibir no quiere decir que tú lo recibas en tu corazón, nada que ver con eso, no tiene que ver contigo como una causa, es un efecto. ¿Por qué? El original es el que está en el versículo 13. El versículo 13 nos dice, es decir, ¿por qué ustedes recibieron a Jesús para llegar a tener el derecho de ser sus hijos? Porque todos los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Tú recibiste a Cristo porque quisiste? ¿Tú viniste a Cristo porque quisiste? No, sino porque Dios te trajo. Escucha, no naciste de sangre, no naciste de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, incluyéndote. Tú tienes carne, tú tienes sangre y tú eres hombre. Pero no tiene que ver contigo.
sino de voluntad de Dios. A grandes rasgos lo que es regeneración. ¿Regeneración es ser salvo? No. ¿Qué? No. Regeneración no es igual a salvación. Regeneración es igual al nuevo nacimiento. Tú naces de nuevo porque estabas muerto, tú eres vivificado. ¿Por qué? Porque una vez que tú naces de nuevo, el Espíritu Santo hace una obra y te da una fe sobrenatural, y el Espíritu Santo después hace una obra y te da un arrepentimiento sobrenatural, y luego después de toda esa obra que el Espíritu está haciendo, como conclusión final, tenemos a una persona salva. Por lo tanto, la regeneración no es en sí misma la salvación. La regeneración es el primer paso que Dios hace para traerte de muerte a vida. ¿Por qué? Lázaro a un lado, Jesús al otro, Lázaro muerto y él ya 4 días muerto, ¿no es cierto? Está ahí. Entonces, a ver, el más espiritual de acá vamos a decir que Simón es el más espiritual. Le digo, Simón, anda y dile a Lázaro que venga. Entonces va Simón y dice, ¡Lázaro, sal fuera! Parece que el hermano Simón no era tan espiritual. No pasó nada con Lázaro. Ya, yo como pastor voy a ir, ahora sí, ya, para el pastor, Lázaro, ven fuera. Ups, cuestionado el pastor, Lázaro no salió. Tampoco. ¿Qué pasó? Después viene Jesús y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale. ¿Qué pasó? Vamos a retrotraer la historia, vamos a ponerlo en cámara lenta y vamos a explicar. Estaba el hermano Simón y habla. Su voz cruza el viento, llega al hombre, al cuerpo muerto, con oídos muertos, pasa la voz, rebota y nada sucede porque el hombre está muerto. Sus oídos están muertos. Un muerto no puede escuchar. Viene el pastor y hace lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Escena, ¿por qué? Porque ese muerto está ahí, muerto. Viene Jesús y dice, Lázaro, ven fuera. La voz de Jesús viene acá y da vida. Lázaro vive, sus oídos muertos viven, y como viven los oídos, y como vive Lázaro, escucha la voz de Jesús que dice, ven fuera, y ¿qué hace él? Sale. Eso, amados, es regeneración, eso es nuevo nacimiento, o también se usa el sinónimo de resurrección. ¿Por qué? Porque en esencia nosotros estábamos vivos en Adán, pero en Adán morimos todos. Por lo tanto, tú naces muerto. Y cuando Jesús, en este caso, cuando el Espíritu Santo te regenera, te trae de la muerte a la vida. Y eso se llama resurrección, ¿verdad? Entonces entendemos que regeneración es igual a nuevo nacimiento y es igual a resurrección, pero no es igual a salvación, para que vayan ordenándolo en sus mentes. Si alguna vez escucharon eso y tenían dudas, probablemente ahí lo vamos a ordenar. La analogía del viento. Juan 3:8 es tremendamente increíble. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Aquí hay traducciones que también fallan en la traducción, porque como la palabra espíritu viene del griego pneuma, la misma palabra que se usa para espíritu y viento, algunos traducen espíritu. Pero esto es una analogía. La traducción correcta aquí es viento. Porque es el viento precisamente que escuchamos nosotros, el que percibimos. Entonces, dice, luego de usar la analogía del nacimiento, usa la analogía del viento para reafirmar la enseñanza de decirle, ¿sabes qué, Nicodemo? Tú no puedes hacer nada, esto no depende de ti. ¿Qué tenías que hacer tú en el nacimiento de un humano? Nada, ¿no es cierto? Ok, y ahora en el viento, fíjate, tú estás en el campo. Imagínate Israel, imagínate el trigo bonito. Hay un bonito día, un buen sol, no se percibe mucho viento, pero de repente se escucha la brisa de lejos. Tú escuchas el viento a lo lejos, ¿verdad? Se escucha en los árboles. Y de pronto esa brisa viene a ti. Y sientes la brisa pasar por tu cuerpo, tus pelos, si está la hermana ahí, se mueve con el viento y pasa el viento. Vino, pasó, se fue. Exactamente, eso es lo que Jesús le está tratando de explicar a Nicodemo. Así como tú tienes control nulo sobre el viento, sobre tu regeneración o sobre el nuevo nacimiento, tú tampoco puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo, en algún momento está haciendo su obra en algún lugar, en el tiempo contemplado viene a ti, te hace nacer de nuevo
y sigue haciendo su obra. En el momento en que venía y el que pasó, algo pasó en la mitad. Y ese algo fue que tú naciste de nuevo. ¿Qué decisión tomaste ahí? ¿Qué cosa pediste tú ahí? Simplemente pasó. ¿Qué control tienes tú, Nicodemo, sobre el nuevo nacimiento o el nacimiento de un bebé? Ninguno. ¿Qué control tienes tú, Nicodemo, del viento? Ninguno. Nicodemo, no puedes crear un nuevo nacimiento, no puedes controlar lo espiritual, porque tú eres carne. 5. Las cosas terrenales y las celestiales. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Cada pregunta que hace Nicodemo acá de cómo puede ser esto, no es porque él no está entendiendo, es una pregunta retórica, porque él está entendiendo. Lo que él no está haciendo es aceptándolo. ¿Por qué? Porque el corazón orgulloso del hombre, ¿qué quiere hacer? Quiere tener parte en su salvación, quiere ayudarle a Dios. No puede decir, es que ¿cómo puede ser tan fácil que yo no tengo que hacer nada? No, esto no puede ser verdad. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que aportar con mi plata, yo tengo que manipular al pastor con esto, otra, yo tengo que hacer algo, yo tengo que... No puedes hacer nada, Nicodemo. Cada pregunta que Nicodemo hace es porque no quiere entenderlo en su mente y en su corazón. Mira quién soy yo y yo no puedo hacer nada. No, Nicodemo, no puedes hacer nada. Las cosas terrenales y las cosas celestiales. Respondió entonces Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y dijo, tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas, y aquí voy a quitar el velo para ustedes y les voy a presentar a Nicodemo. Ustedes habían visto a Nicodemo, ya nosotros lo descubrimos un poco. Les voy a contar un secreto de Nicodemo. El original, aquí dice, Jesús le dice, tú eres maestro en Israel, pero el original incluye algo más que no está en sus Biblias. Jesús dice, tú eres el maestro de Israel. Entonces, amados, les presento a Nicodemo, el fariseo instructor más alto del escalafón de Israel. Fariseo era el maestro de Israel. Fuera de él no había un maestro mayor. Y Jesús le dice, Nicodemo, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas, no aceptas estas cosas, no has leído, no has visto, no has escudriñado la Escritura. En verdad te digo, Jesús hablando, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio, ni tú, fariseo, ni el resto de los fariseos que están contigo. No lo hacen, no reciben mi testimonio. ¿Por qué? Porque ellos quieren matarte, porque tú vienes de Dios. ¿Y se acuerdan qué pasa con cada persona que viene de Dios de verdad? Claro, quieren matarla, quieren apiedrarla, quieren destruirla. ¿Por qué? Porque aquellos hipócritas que supuestamente sirven a Dios le están quitando el negocio, le están quitando la gloria, la honra que ellos quieren tomar para sí mismos. Era lo que pasaba aquí, era lo que pasa en nuestros días. Entonces, Jesús le pregunta, si os he hablado o si te he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo las celestiales? Mira, y esto va a quedar súper claro para ti. Y le pregunta Jesús a Nicodemo, Nicodemo, si yo te he explicado las cosas que entiendes, ¿cuáles fueron las dos analogías que Jesús usó para enseñarme? Primero fue el nacimiento y la segunda, el viento. Pregunto, ¿Nicodemo había visto alguna vez o había participado en un parto, había visto a un niño nacer o sabía de la concepción humana? ¿Había visto estas cosas carnales? Muchas veces. Nicodemo, cuando estaba en el campo, cuando paseaba y veía el trigo y veía que el viento la veía, ¿Nicodemo conocía el viento? Sí lo conocía. Conocía las dos cosas, o las dos analogías carnales, humanas que Jesús le dio. Y Jesús le dice, pero Nicodemo, si te he hablado con dos analogías humanas, el nuevo nacimiento, y que tú sabes cómo es nacer de nuevo, y el viento que has visto toda tu vida, ¿cómo puedo explicarte aquello que es celestial? Si las cosas que conoces no las entiendes. ¿Cómo quieres tú que te explique aquello que tú no entiendes? Si a partir de lo que entiendes no comprendes. ¿Lo captan? Hombre con corazón de piedra, es necesario que sepas. Y aquí también, amados, ningún humano que esté sentado aquí, si no es salvo, puede decir, lo entiendo y ahora vengo. Porque no es posible. ¿Por qué? Porque vimos que en Ezequiel la profecía decía
que yo, decía Dios, quitaré vuestro corazón de piedra y pondré en su lugar un corazón de carne. Esa es la razón por la que Nicodemo, por mucho que entendiera todo lo carnal, no podía entender más allá de lo espiritual, porque ahí necesitábamos que viniera el Espíritu Santo a hacer una obra con respecto a su regeneración, cambiar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Nicodemo, ¿puedes tú cambiar tu corazón? ¿Puedes tú cambiar tu corazón? ¿Puedes tú sacar tu corazón de piedra, tirarlo así y decir, voy a poner este corazón de carne ahora? No, eso no lo puedes hacer tú, eso no lo puedo hacer yo. Eso le pertenece solo a la soberanía y la potestad de Dios, en su voluntad y en su gloria. Para terminar ya el último punto, primero nazco, luego creo. Muchas de las iglesias evangélicas, bautistas, metodistas y todas las que tú quieras mencionar, tienen el concepto errado y falso de que tú tienes que creer primero y cuando tú crees, entonces naces. No, si tan solo creyeras en Jesús, entonces tú nacerías de nuevo. Amados, eso es un imposible. La ecuación no es cree y nacerás. Lo bíblico es naces para creer. Fíjate, hemos pasado casi todo el capítulo 3 de Juan. Alguna vez, de todo lo que Jesús ha hablado, viste varias evidencias de Jesús hablando con Nicodemo. ¿Escuchaste hasta aquí que Jesús le dijera tienes que tener fe? ¿Hasta aquí Jesús habló de fe? No. ¿Habló de arrepentimiento? ¿Habló de algo de eso? No, porque el orden es nacer primero. Y Jesús se toma casi toda esta primera parte del capítulo para explicarle que debía nacer y que ese nacer no venía de él, sino venía de Dios. Primero nazco, después creo. Por eso también, aquí recién, 3:3 en adelante, recién Jesús aparece la palabra creer, después de un capítulo completo casi que estuvo hablando del nacimiento. Al final lo corona con debes creer. Nadie ha subido al cielo sino que el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Te fijas que al final pasaron por lo menos 13, 14 versículos y recién Jesús habla de creer. Pero después de haber dado una cátedra tremenda de el nuevo nacimiento, regeneración. Por lo tanto, mis amados, Jesús está siendo muy claro acá. Primero tienes que nacer, luego puedes creer. Es imposible. Todas aquellas iglesias, todos aquellos pastores que se paran en el púlpito y empiezan a llamarte para que tú creas, solamente por creer, y primero tienes que, si tú tan solamente crees, vas a nacer de nuevo. Eso es una mentira. Y no solamente es una mentira, sino que es una falsa doctrina. Eso quiere decir que esos pastores no tienen idea de lo que están predicando o enseñando. Y peor aún, no tienen idea de quién es el Dios soberano de la Escritura. Porque te aseguro que si ellos conocieran a su Dios soberano de la Escritura, jamás llamarían a alguien a creer para nacer. Ignorantes. Primero nazco, luego creo. Aquí, si tú no has nacido de nuevo, Jesús dijo, mira, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Jesús lo que está haciendo una referencia directa al libro de Números 21, del 4 al 9, que voy a leerles. Contexto, el pueblo había sido liberado de Egipto, estaban vagando en el desierto, estaba Moisés liderando. Ese pueblo entonces en el desierto dice, partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. El Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió.
Entonces, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Tenemos la escena, el pueblo de Israel quejándose: no tenemos agua, estamos cansados, estamos aburridos de este maná tan monótono que nos das. Nos sacaste de Egipto para morir de hambre. Aquí el pueblo no está acusando a Moisés. Aquí el pueblo está acusando a Dios de ser un genocida. Dios, este Dios malo, sacó a Israel de Egipto para morir de hambre. ¡Oh, Moisés! Tu Dios es un Dios malo, nos está matando de hambre. El pueblo está acusando a Dios de genocida. No sé si lo habían pensado así, pero es lo que está pasando aquí. ¿Qué hace Dios? ¿Se acuerdan que la semana pasada lo vimos? Cuando la santidad de Dios es afectada o está puesta en riesgo, ¿qué hace Dios? Dios actúa. ¿Y cómo actúa? Enciende su ira. ¿Qué hizo Dios aquí? Ok, me están acusando, prefiere la esclavitud y la muerte, mueran. ¿Qué hace Dios? Envía serpientes. La versión Reina Valera dice serpientes ardientes. La versión LBA dice serpientes abrasadoras. Las dos fallan. Lo correcto es serpientes venenosas. No es que la serpiente te picara y te ardiera. ¡Ay, me quemó! No, te entró veneno. Al punto de que morías. Esa serpiente te picaba y morías. Después de varios miles de muertos, el pueblo clamó y dijo: Moisés, por favor, intercede con nosotros. ¿Qué hace Moisés? Habla con Dios y Dios le dice: Moisés, haz esto. Dios le dice: con un asta, pon la serpiente, levanta el asta. Y si yo te pregunto a ti, esto es ridículo. ¿Qué persona que ha sido o herida de muerte con cualquier cosa solamente tiene que mirar algo para sanar? Es absurdo. Tú tienes que ir al doctor para que te haga una cirugía, para que te pongan un antídoto, etc. Pero en la lógica de Dios, esa es la forma que Él usa para salvar y sanar. Cuando tú fuiste picado por una serpiente para morir, decía la Escritura, tú levantas la serpiente, Moisés, y si a ti te mordió, lo único que necesitas hacer es mirar. Y cuando tú miras, eres sano. Wow. Jesús le dice a Nicodemo: así como la serpiente fue alzada, ¿qué iba a pasar con Jesús? Él iba a ser alzado. Él iba a ser la representación de la serpiente que salvaba y sanaba. Entonces, lo que Jesús le decía: Nicodemo, tú no puedes hacer nada para nacer de nuevo. ¿Y sabes qué? Tú has sido mordido por la serpiente del pecado. Y ese veneno del pecado te mató. Pero Nicodemo, en lo que pueda, en lo que respecta a ti, con respecto a lo celestial, si pudieras comprenderlo, lo que tienes que hacer es mirar al que ha sido alzado y puesto por salvación. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, y Jesús dando testimonio, dice: para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Espero haberte ayudado en la mañana a haber ordenado un poco todo esto en tu mente, porque hay un desorden tan grande en tantos lugares. Lo hemos visto en su contexto histórico, bíblico y sistemático. A Dios sea la gloria. Antes de orar, quiero hacerte una pregunta. Solo una pregunta. La pregunta es: ¿te ha pasado esto a ti? Escúchame, no te estoy preguntando si alguna vez tomaste una decisión por Cristo. No te estoy preguntando si alguna vez tomaste una decisión para bautizarte. No te estoy preguntando si alguna vez pasaste adelante a confesar pecados o si fuiste a hablar con el pastor para invitar a Cristo en tu corazón. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando: amado, ¿te ha pasado esto a ti? ¿Ha venido sobre ti el Espíritu Santo? ¿Te ha regenerado? Esa es una pregunta que tú tienes que responder y examinarte. Porque si esto no ha pasado, tú no eres salvo hoy. Y yo necesito animarte y llamarte a que puedas examinarte constantemente tu salvación. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir, como Nicodemo: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que haces. Pero te cuento un secreto: Jesús no está escuchando tu boca. Jesús está escuchando tu corazón.
tu corazón. ¿Has nacido de nuevo?